cortantes en planos perpendiculares. Tenemos la siguiente fórmula y tenemos una imagen de un cubo donde vemos que son dos fuerzas en caras perpendiculares que se manifiestan igual o se están igualando. Dice, ahora suponga que un esfuerzo cortante T está distribuido uniformemente sobre la cara derecha, que tiene un área BC. A fin de que el elemento esté en equilibrio en la dirección y la fuerza cortante total T1BC, que actúa sobre la cara derecha, se debe equilibrar por una fuerza cortante igual, o en dirección opuesta a la cara izquierda. Es por eso que existe esta fórmula, que es más que nada es una igualdad, donde se está igualando la fuerza cortante 1 con la fuerza cortante 2. Observaciones generales acerca de los esfuerzos cortantes. Una de las características de estas observaciones es que las magnitudes de los 4 esfuerzos cortantes que actúan sobre el elemento son iguales. Por eso siempre se intentan igualar. Los esfuerzos cortantes sobre las caras opuestas y paralelas de un elemento son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Unas van en dirección positiva y otras en dirección negativa. Los esfuerzos cortantes sobre caras adyacentes y perpendiculares de un elemento son de magnitud igual y tienen direcciones tales que ambos esfuerzos apuntan alejándose de la línea de intersección de las caras. Existe la deformación unitaria cortante, que es más que nada los esfuerzos cortantes que actúan sobre un elemento de un material van acompañados de deformaciones unitarias cortantes. Los esfuerzos cortantes no tienen una tendencia a alargar o cortar el elemento en direcciones X, Y y Z, como lo estamos viendo. Existe, por ejemplo, un ángulo de deformación o de elongación, porque se está como alargando en un romboide de Y a la R medios. Ley de Hooke en cortante, en fuerzas cortantes, que son para las regiones linealmente elásticas. El esfuerzo cortante y la deformación unitaria en cortante son proporcionales a la ley de Hooke en cortante. G es el módulo de elasticidad en cortante o módulo de rigidez. Esa es la fórmula que aplican para fuerzas cortantes de la ley de Hooke. Los módulos de elasticidad en tensión y en cortante están relacionados por la siguiente ecuación, que como vimos acá, G es el módulo de elasticidad, que sería igual a B, que son propiedades elásticas independientes del material, y V, que es la relación de Poisson. Esfuerzos y cargas permisibles. Para que haya en una estructura o en un material, estos factores son que deben considerar en el diseño. Incluyen funcionalidad, resistencia, apariencia, economía y efectos ambientales. Nuestro interés principal de diseño es la resistencia, por eso se calculan tanto cargas permisibles como esfuerzos, porque es importante mantener la estabilidad de dichas estructuras. Que como dice aquí, es la capacidad de que nuestro objeto pueda soportar o transmitir cargas. Uno de estos ejemplos de estructuras o de componentes que deben ser resistibles son edificios, máquinas, recipientes, camiones, aeronaves, barcos y objetos similares. ¿Cómo se mide el factor de seguridad? Con la siguiente fórmula. Como se dice, la resistencia es la habilidad de una estructura para resistir cargas, es decir, que la resistencia real de una estructura debe ser mayor que la resistencia requerida.
Para esto existe esta fórmula, es un factor de seguridad, en la cual te dice que la resistencia real o de la esperada debe ser dividida entre la resistencia requerida. Siempre debe de haber como unos, se podría decir, propiedades de más de la que tú requieres por seguridad. En el diseño de aeronaves se acostumbra a hablar del margen de seguridad en lugar de factor de seguridad. El margen de seguridad se define como el factor de seguridad y es a la n-1. Esfuerzos permisibles. El factor de seguridad se establece con respecto a la fluencia de la estructura. La fluencia inicia cuando el esfuerzo de fluencia se alcanza en cualquier punto dentro de una estructura, es decir, un esfuerzo permisible. Se podría decir que es la capacidad de cierta estructura de elongarse o de estirar, se podría decir así, la más posible, sin que haya un efecto en dicha estructura. Y se mide con la siguiente fórmula, que es esfuerzo permisible igual a resistencia a la fluencia entre factor de seguridad. O bien para tensión y cortante, efectivamente, donde es igual, son los esfuerzos de fluencia y N1 y N2 son los factores de seguridad correspondientes. Esfuerzo último es el método, este método es adecuado para materiales frágiles como el concreto y algunos plásticos, para materiales sin esfuerzo de fluencia bien definido, que se denota con la siguiente fórmula. Cargas permisibles. La relación entre la carga permisible y el esfuerzo permisible depende del tipo de estructura. Y se puede comprobar o averiguar con la siguiente fórmula. Es carga permisible igual al esfuerzo permisible por el área. Ese es para, pues, no exceder las cargas o fuerzas hacia una estructura para que ésta no se fracture o se estropee. Las barras en tensión y compresión directas sin pandeo, esa es la ecuación para comprobar o para prevenir esos problemas. Para los pasadores, para cargas permisibles en pasadores y que no haya esfuerzos cortantes, es la siguiente ecuación. La fuerza permitida es igual a T per por A, que A es el área. La carga permisible basada en soportes es la siguiente fórmula. Y esto sería todo por nuestra parte del primer capítulo del libro.